Hola, buenas noches. Mi nombre es Iván Felipe Triñañas. Les vengo a hacer la nivelación de física. Vamos a comenzar con el primer video que es movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento es el principal de otros movimientos que vamos a ver. El movimiento rectilíneo uniforme, como ya dije, es un concepto fundamental, ¿no? De la cinemática. Es lo que interesamos en la cinemática. Las características principales es que siempre el elemento va a tener una velocidad constante. Entonces, el movimiento no importa, no lo afecta ningún factor como la gravedad, ni otros factores como rozamiento, ni nada de eso. Siempre va a tener la misma velocidad que puede ser de lo que nosotros queramos, pero manejemos siempre 10 metros por segundo. También tenemos que hacer que la aceleración es igual a cero porque el elemento siempre va a 10 metros por segundo. La trayectoria siempre va a ser una línea recta, siempre va a ser del punto A al punto B o del punto A al punto C. Así va siendo más largo, pero siempre tiene que ser una línea recta. Como ya vuelvo a repetir, no hay ninguna fuerza externa que modifique su movimiento. La fórmula fundamental de la que casi siempre se maneja es hay tres fórmulas, perdón, tres fórmulas más importantes que es velocidad, que es distancia, coloquemos la distancia d y tiempo que es d. Entonces, velocidad es la que tiene los metros por segundo, de la distancia en metros y es el tiempo empleado en el que la partícula se mueve de un lugar a otro. También tenemos, hay otra fórmula que es la de distancia, si me equivoco, sí, distancia, que es velocidad por tiempo. Entonces, ya sabemos, distancia es, digamos, la partícula va a 10 metros por segundo, ¿no? Y el tiempo empleado para saber distancia, el tiempo empleado son 3 segundos. Para saber la distancia que recorrió, vamos a hacer d, que es distancia, la velocidad es 10 metros por por 3, que es el tiempo recorrido. Eso se da igual a 30 metros, porque es la distancia que recorrió la partícula del punto A al punto E, como vuelvo a decir. Entonces, digamos, la velocidad, como lo acaba, velocidad es la distancia que ya sabemos que con esta fórmula ya tenemos esto, que ya sabemos la velocidad que es 10 metros, pero digamos un ejemplo, ¿no? Que es 30, que es la distancia, que es 10 por 3, para sacar la fórmula de distancia dividido el tiempo, que son 3 segundos. Esto sería una velocidad de 10 metros por segundo. Eh, Esto se puede emplear en diferentes, no en las cosas que siempre vemos como, digamos, lo que más se maneja este movimiento es en partículas, entonces, pues hay que saber identificar a los movimientos específicos. Entonces, ya sabiendo esto, aunque me hace falta una fórmula que es la de tiempo, que el tiempo es, la fórmula de tiempo es distancia dividido velocidad. Entonces la distancia es 30, como ya sabemos que distancia es velocidad por tiempo. Velocidad es distancia dividido tiempo y la fórmula de tiempo es distancia, que es 30 dividido la velocidad. Entonces la velocidad ya sabemos que es 10. Entonces para saber esto, pues dividimos normalmente que 30 dividido 10 es 3. Entonces el tiempo son 3 metros, 3 segundos, perdón, 3 segundos que se mueve la partícula a la velocidad al tiempo que se demora la partícula del punto A al punto B. Después de esto, pues les vengo a dar dos ejemplos pequeños. Bueno, sí, dos ejemplos pequeños de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, digamos, ejemplos. Un automóvil se desplaza a una velocidad constante, que es 60 kilómetros. 60 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en 2 horas? Entonces, para saber esto, ya sabemos que la fórmula de distancia es, es velocidad por tiempo.
Entonces está preguntando qué distancia recorre en 2 horas. Entonces la velocidad son 60 kilómetros por hora, entonces son 60 por el tiempo que nos lo está dando el ejemplo, que son 2 horas. Entonces multiplicamos por 2 y lo multiplicamos, que es 60 por 2 es 120. Esta es la distancia la distancia que recorrió el carro en 2 horas. Entonces, esta es la distancia que recorrió en 2 horas. Eh, digamos, si ya sabemos la fórmula ya eso sería el primer ejemplo, es un ejemplo muy básico porque el movimiento rectilíneo uniforme nos, digamos, cosas como otros movimientos que vamos a ver después, pero es una cosa, es una cosa fácil de entender, un movimiento fácil de entender, no tenemos de muchas complicaciones, es saber identificar qué nos están pidiendo. También podemos ayudarnos también leyendo bien las preguntas, que si no sabemos leer, aunque sea lo más obvio, podemos cometer un error en vez de utilizar, digamos, como les dije, la fórmula de instancia. Ahí puede pasar o dicen que no, lo que preguntan no lo entendemos, entonces hay que identificar bien estos movimientos. Entonces nuestro segundo ejemplo es el del ejemplo 2. Este es ejemplo 1. Ejemplo 2 dice, un ciclista recorre 45 kilómetros en 1.5 horas. Esto es distancia y esto es tiempo. Esto es velocidad y las 2 horas son, es el tiempo que se demora. Eh, Ya les dije, 45 kilómetros distancia, 1.5 es tiempo, que es horas, 1.5 horas. En la pregunta nos dice cuál es su velocidad. Ya sabemos que la de velocidad, acá es distancia dividido tiempo. Perdón, lo tengo que, pero se vuelve a copiar. Distancia dividido tiempo. Entonces, sabiendo esto, entonces colocamos velocidad para no confundirnos, porque nos podemos confundir. Colocamos 45 kilómetros, que es la distancia que, que recorrió el ciclista, y el tiempo que se demoró recorriendo esta distancia, que es 1.5 horas. 1.5, sí, 1.5 horas. Entonces, dividimos, que esto da 30 kilómetros por hora a la que iba el ciclista. Entonces el ciclista recorrió la velocidad del ciclista es de 30 kilómetros por hora y se demoró 1.5 horas y recorrió 45 kilómetros. Bueno, las aplicaciones del movimiento rectilíneo uniforme pues son muy fáciles, entonces es un tipo de movimiento que es útil para estudiar donde la fricción es despreciable, donde la fricción no existe, ni la gravedad, ni nada de eso. Entonces es un movimiento del punto, del punto A al punto B, siempre se maneja una línea recta. Entonces la partícula está acá y quiere recorrer hasta acá. Entonces trazamos una línea y este va a ser el movimiento rectilíneo uniforme. Siempre se maneja una línea, no hay otra manera. Digamos, la partícula colocada va a 20 metros y tiene la distancia es de 5 kilómetros. Entonces, ¿cuánto se demora? Entonces le estamos pidiendo el tiempo que se demoró. Es otro ejemplo ahí que les puede aparecer o que es más fácil de entender. Digamos, nos están preguntando el tiempo. Ya sabemos que la fórmula de tiempo es distancia. Distancia, tiempo, es distancia dividido velocidad. Entonces vamos a reemplazar. Tiempo es igual a 5 kilómetros, que es la distancia, dividido 20, que esto nos da que la distancia, el tiempo que se mueve es 0.25.
el tiempo que se demoró de la partícula del punto A al punto de la partícula, que se movía 20 metros y la distancia eran 5 kilómetros. Este movimiento rectilíneo, este movimiento es, como he dicho muchas veces, es muy fácil de entender, no hay ninguna complicación. Entonces, este movimiento es el más fácil, ya después les mostraré otros más complicados. Entonces, muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Jan Felipe Treviño Arias y hasta luego. Buenas noches, aquí siguiendo con el video, mi nombre es, como les digo otra vez, mi nombre es Jan Felipe Treviño Arias. Siguiendo con el video, vamos a ver nuestro segundo movimiento, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí ya cambian las cosas con el movimiento rectilíneo uniforme que acabamos de ver, entonces ya les doy una breve explicación de este movimiento. Este movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es un tipo de movimiento el cual un cuerpo se mueve en una línea recta, otras vamos a una línea recta, ¿sí? O también en una línea recta, perdón. En una línea recta con una aceleración constante. Entonces, digamos, en un momento va 1 metro por segundo. Al otro va 2 metros por segundo. Y en el otro va 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Va aumentando su velocidad a medida que pasa el tiempo. Es decir, su velocidad cambia, como les dije, su velocidad cambia a cantidad de cada segundo. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, aquí sí hay aceleración, aquí sí hay algo que afecta el movimiento. Por eso la velocidad aumenta, disminuye, el objeto aumenta o está disminuyendo su velocidad, que eso ya sería menos 1 metro por segundo. Esto significa cuando es un menos y es un movimiento significa que se está disminuyendo su velocidad. Esto lo podemos ver en una gráfica pequeña que les explicaré acá, que aquí esto es velocidad y aquí esto es tiempo. Entonces, perdón, tiempo y velocidad, me confundí. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí. Entonces, en un segundo va a una velocidad de un metro por segundo. Cuando sube a 2 segundos, va a 3. Cuando sube a los 3 segundos, va a 5 y cuando va a 4 va a 7. Estos son números. Eso es cuando va aumentando su velocidad. Cuando baja, cuando se ve una gráfica así que va bajando, no es que la está aumentando, la está disminuyendo, su velocidad está disminuyendo. Entonces, para entender más fácil este movimiento, algunas características de este movimiento es que la trayectoria siempre sigue siendo una línea recta. La aceleración es constante, va aumentando o va disminuyendo dependiendo del problema que les estén dando. La velocidad, otra es que la velocidad varía de manera uniformemente al tiempo. Entonces pasó 1 segundo y se movió 1 metro. Pasaron 2 segundos y se movió 2. Pasó 3 segundos y se movió 6. Así sucesivamente. Eh, eh, Este movimiento tiene varias fórmulas. Se aumentaron muchas las fórmulas porque tenemos velocidad inicial, que es, eh, cada fórmula les voy a mostrar la 2 o 3 de cada una. Velocidad inicial, que es raíz cuadrada de velocidad final elevado a la 2 por 2 menos 2 por la aceleración por la distancia. Esta es la primera fórmula de velocidad inicial. Hay otra fórmula de velocidad inicial, hay cuatro, pero les voy a dar en ese momento dos, que son las que en mi momento fue las que más utilicé. Entonces les voy a presentar que es una de estas y la otra es velocidad final menos aceleración. Acuérdense, A es de aceleración, no se confundan con otra cosa, por tiempo. Esas son las dos fórmulas que más utilicé para velocidad inicial en el transcurso de los años. Velocidad final, que es BF,
Velocidad final, les voy a explicar dos fórmulas que son las dos únicas que hay, que es velocidad final igual a raíz cuadrada de velocidad inicial elevado a la 2 más 2 por, por, más 2 por aceleración por distancia. Es lo mismo que velocidad inicial, pero en vez de resta es una suma y como dije, velocidad inicial y velocidad final, entonces cambian estos dos valores, pero es casi la misma fórmula, solo que es una en velocidad inicial es una resta y en velocidad final es una suma. Eso sí, nos podemos confundir a veces, pero acuérdense. Y la otra fórmula es la misma que esta, que es velocidad inicial más, acuérdense que una es menos, la otra es más aceleración por tiempo. Aquí vuelve a cambiar otro factor. Siempre cambia el mismo factor en velocidad inicial, se maneja con restas y en velocidad final, las únicas dos, y estas son dos, se maneja con suma. Acuérdense porque si se pueden confundir. Tenemos otra que se nos agrega que es aceleración, que esta también tiene dos fórmulas, que es aceleración entre paréntesis, para no confundirse, aceleración por velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. La otra fórmula es velocidad final elevado a la 2 menos velocidad inicial elevado a la 2 dividido 2 por d, que ya sabemos que es distancia, o también se les puede reflejar como una x, como les manejé acá. Esto y esto es igual, solo que les estoy mostrando dos letras que se pueden manejar, aunque casi siempre, la mayoría de veces, siempre se maneja con x. Las manejo con las dos, pero acuérdense, es d o x le puede aparecer. Las fórmulas, otra fórmula que nos agrega, que son tres fórmulas, si se acuerdan que la velocidad, movimiento rectilíneo uniforme era, la fórmula de tiempo era solo distancia dividido velocidad, aquí hay tres fórmulas que en este momento les voy a explicar dos, que es tiempo, entre paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración. Y la otra fórmula es tiempo raíz cuadrada de 2 por la distancia dividido la aceleración. Esas son las dos. Hay tres fórmulas que en este momento se las puedo decir, que es tiempo dividido por, entre paréntesis, 2 por la distancia dividido velocidad final más velocidad inicial. Así, estas las tres fórmulas que hay. Y las fórmulas de distancia, que son distancia dividido velocidad final elevado a la 2 menos velocidad inicial elevado a la 2. Menos 2 dividido 2 por la aceleración. Y la otra fórmula es distancia por velocidad inicial igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo elevado a la 2 dividido 2. Estas fórmulas son las que se maneja en movimiento rectilíneo uniforme. Son muchas fórmulas, pero hay que adaptarse con los datos que nos están dando. Digamos, en una pregunta podemos utilizar esta fórmula, pero en la otra pregunta tenemos que utilizar esta otra fórmula. Y así sucesivamente con todas. Hay que estar atento con los que nos dan o con lo que nos dan, la pregunta que nos está dando para saber qué fórmula tenemos que utilizar. Les vengo a dar dos ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces el primer ejemplo es un automóvil en parte de reposo. Cuando dice reposo, estático o etcétera, sinónimos de esas palabras, es decir que está quieto el carro y su velocidad inicial es cero. Eso no se les puede olvidar. Y acelera 4 metros por segundo. 4 metros por segundo cuadrado. Eso para identificar si aceleró, se le coloca
siempre el cuadrado, durante 3 segundos. Entonces esto es velocidad durante 3 segundos, que es tiempo, y la pregunta nos dice, ¿cuál es su velocidad final? Entonces, velocidad final es cero, utilizando una de las fórmulas que le di, es esta. Esta es la fórmula que les vamos a... Entonces, velocidad inicial, que es cero, más, acuérdense, cuando preguntan velocidad final es más, cuando preguntan velocidad, perdón, cuando preguntan velocidad final es más, cuando preguntan velocidad final es menos. Les mostré la fórmula de velocidad inicial, pero acuérdense, velocidad inicial menos velocidad final más. Entonces, más 4, que es la velocidad, por 3, que es el tiempo. Entonces, 4 por 3, 12, ¿cuál fue su velocidad final? Que fue 12 metros, 12 metros por segundo. El segundo ejemplo dice, un motociclista arranca desde el reposo y recorre 100 metros, 100 metros, que esto es distancia, con una aceleración constante. Aquí ya tenemos una velocidad inicial, o una velocidad constante de 2 metros por segundo cuadrado, acuérdense. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer esa distancia? Entonces tenemos que utilizar una fórmula de distancia. Tenemos que utilizar, perdóneme si me confundí, nos estamos preguntando distancias y nos están preguntando tiempo. La fórmula que vamos a utilizar es tiempo, raíz cuadrada de 2, porque este 2 siempre está, esto nunca va a cambiar, por la distancia, que es 100 metros. Dividido la aceleración, que es 2, entonces 100, 200, 200 dividido 2, entonces esto da 100. Pues aquí pues toca, no se puede demorar 100 segundos, entonces pues les podemos correr una coma, entonces quedaría 10 segundos. La importancia de este movimiento es para un más profundo análisis de objetos en rampas, autos que aceleran o frenan, y para comprender la velocidad, cuánto hay una fuerza actuando, que es ya la aceleración, por decir. Perdonen si este ejemplo no les fue tan explicativo, sino que tuve una confusión. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Juan Felipe Triño Arias y esto es Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. Buenas noches, les vengo a presentar el movimiento caída libre y tiro vertical. Entonces, pues comencemos con una generalidad de este movimiento, que ambos tienen son casos o casos particulares al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que los cuerpos se mueven en línea recta bajo una aceleración constante, que esta vez no la da el objeto, sino la da la gravedad. Ya no es un carro, ya no el carro va aumentando su velocidad, sino ya se tira algo y la gravedad va aumentando su velocidad. Entonces, comencemos con caída libre. Este es un movimiento de cuerpo que cae verticalmente, cae así. Entonces, digamos un muñeco, perdón si no queda tan bien, un muñeco lo tiraron y lo tiraron verticalmente, entonces esto es caída libre. Cuando Cuando algo se deja caer, su velocidad inicial siempre va a ser cero, porque no algo lo está tirando. No hay nadie el muñeco no se está moviendo para tirarse o hacer eso, o hacer algo parecido. Entonces, al caer, la gravedad le va aumentando su velocidad. La gravedad es 9,8 metros por segundo. Entonces, esto se puede redondear para hacer las cosas
más rápidas que se redondea a 10 metros por segundo. Entonces eso ya depende si quieren algo exacto, pues se utiliza 9,8 y cuando algo es algo para sacar rápido o algo, una fórmula rápida, se utiliza 10. Este movimiento es uno de los que más se utilizan en la, en las excavaciones o en la cosa de explorar, ¿no? Que como dicen muchos programas, es que se tira una piedra, se deja caer por el hueco y cuánto tiempo se tarde, cuentan uno, dos, tres, cuánto tiempo se tarde, van a, van a calcular la distancia a la que están ellos de lo que está más a fondo. Si se demora, digamos, 10 segundos, entonces necesitan saber la altura a la que están. Entonces, este movimiento también tiene muchas fórmulas, pues les voy a presentar las de siempre, ¿no? Que es velocidad final, velocidad inicial ya no se maneja, sino velocidad final, velocidad inicial, ya les dije, es igual a cero, tiempo y altura, que es una nueva que se nos presenta. Entonces, hay aceleración, que aceleración es la gravedad, entonces es 9,8 o 10 metros por segundo. Entonces, en, esto es tiro vertical, entonces esto les vamos a explicar datos comunes que tienen estos dos tiros, ¿no? Que el primero les voy a explicar eh, caída vertical. Entonces, este solo es un ejemplo. Se lanza una pelota desde arriba con ahora sí. No, ahora sí les vengo a dar un ejemplo de caída vertical. Me confundí con tiro vertical. Les vengo a dar un ejemplo de caída vertical. Se deja caer un muñeco se deja caer un muñeco de un edificio que se demora 10 segundos en llegar al suelo. Nos están preguntando cuál fue la altura, de qué altura se lanzó el muñeco. Entonces, pues utilicemos la fórmula de altura, que altura siempre se va a manejar con una Y. Una Y, entonces la fórmula esta es gravedad por tiempo a la 2 dividido 2. Entonces, la altura, la altura es gravedad, que hagámoslo con 10, por tiempo a la 2, también es 10, y 10 por 10 es igual a 100. Esto dividido 2. Entonces, da 10 por 100, da 1000. Que esto da 1000. Entonces lo dividimos por 2. Que es que esto da igual a 500. Entonces sabemos que a la altura que se tiró el muñeco fue de 500 metros de altura y se demoró 10 segundos en caer. El segundo ejemplo es casi parecido, pero esta vez nos van a preguntar la velocidad final. Entonces se deja caer el muñeco. Entonces, como ya sabemos la altura, entonces velocidad final. Con esta misma primer ejemplo, la velocidad final entonces es raíz cuadrada de 2 por gravedad por, por altura. Entonces, hagámoslo. Velocidad final es 2 por 10, que es la gravedad, el 2 nunca va a cambiar, por la altura, que son 500 metros. Entonces, 2 por 10 da 20 y 20 por 500 da 10.000. Uno acá, perdón, se me ve un poco desorganizado. Y esto se le saca raíz cuadrada. Raíz cuadrada es decir, dividido 2. Entonces 10.000 dividido 2 queda
queda raíz cuadrada de 10.000 es 100. Esa es la velocidad final del muñeco que se enlazó, que se demoró 10 segundos, se lanzó de un edificio que se demoró 10 segundos en caer, que la altura del edificio fue 500 metros y que su velocidad final fue de, de 100 metros por segundo. Siguiendo esto, vamos a seguir con tiro vertical. A diferencia de caída libre, que caída libre, como les dije, es un momento que se deja caer. Tiro vertical es un momento que se lanza, por así decir, tiro vertical que se lanza hacia arriba. Entonces aquí sí hay una velocidad inicial, que es la que con la que se tira el muñeco, pues ahí ya se los va a dar. Entonces, caída libre y tiro vertical son casi parecidos porque se maneja gravedad. Es igual, aquí se agrega velocidad inicial, que es el tiempo en el que se lanza el objeto, y la velocidad de caída, que eso ya sería como caída libre. Entonces, pues las fórmulas comunes, no les voy a dar las fórmulas, se las voy a dar con el ejemplo, no les voy a dar todas las fórmulas porque aquí tardaría mucho tiempo. Entonces, el ejemplo dice, es solo uno, este. El ejemplo, caída libre, perdón. El ejemplo, se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial. Acuérdense, cuando dice se lanza es con su velocidad inicial de 19,6 metros por segundo. La pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? Entonces, esto ya es la altura máxima y no nos están preguntando cuánto se demoró en caer al llegar al suelo. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la de altura. Entonces es velocidad. Entonces, sabiendo esto, vamos a utilizar la fórmula de tiempo, que es tiempo igual a velocidad inicial dividido gravedad. Esto es velocidad inicial siendo, perdón, la altura. ¿Qué es la altura? ¿Cuánto tiempo tarda? Bueno, sí se ve. Entonces, en esto necesitamos la velocidad inicial, siendo yo que es 19,6 metros por segundo. Pues, la fórmula de tiempo, que es tiempo igual a velocidad inicial dividido la gravedad, que esto es 19,6 dividido 10. Cuando se divide por 10 solo se corre la coma. Entonces 1,96, que es redondeado, podría ser 2 segundos, es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Las generales de estos dos tipos de movimiento es que es esencial para saber la caída de una partícula. Hay pues la caída también de personas en paracaidismo, que eso también afecta el aire que llega al paracaídas, pero podemos entender fenómenos cotidianos como lanzar una piedra, dejar caer un objeto y analizar cómo la gravedad afecta a los movimientos en caída libre o cuando se tira nada hacia arriba. Entonces, pues algunas fórmulas en este también de caída libre, pues hay varias fórmulas. Tenemos las de altura, que pues voy a explicarles solo es una, que es velocidad inicial por tiempo y menos gravedad, menos tiempo elevado a la 2 dividido 2. Tenemos la de velocidad final, que velocidad final a veces puede ser cero cuando nos preguntan cuando solo su altura máxima, y cuando velocidad final cuando nos preguntan cuánto se muere en caer o tirándolo hacia arriba, es velocidad inicial elevado a velocidad inicial elevado a la 2 menos 2 por gravedad por altura. Velocidad inicial, que en este sí tenemos velocidad inicial, que es raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura, y tiempo, que viene a ser velocidad inicial dividido gravedad. Estas son las fórmulas de tiro vertical. Las de caída libre pues son, se las digo,
Entonces las fórmulas de caída libre es velocidad inicial, que es cero, velocidad final, que es 2 por raíz cuadrada, velocidad final es raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura, sigue siendo la misma que la de tiro vertical. La aceleración es la gravedad. Tiempo, aquí es velocidad final por la gravedad, entonces es velocidad final por la gravedad. Y altura, que viene siendo gravedad por tiempo elevado a la 2 dividido 2, y esas serían nuestras dos fórmulas. Con los siguientes tiros, el siguiente tiro va a ser tiro parabólico. Entonces, bueno, sabiendo esto, les vamos una pequeña explicación. El tiro parabólico combina dos tipos de movimientos, que viene haciendo el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que la trayectoria es un objeto, una parábola, entonces viene siendo así. Entonces ya le voy a dar algunos componentes que se nos agregan más fórmulas, que va a ser movimiento, movimiento vertical en el eje Y y movimiento horizontal en el eje X. Entonces las fórmulas vienen siendo, aquí ya tenemos que aplicar algo que son los ángulos, que va haciendo los ángulos normales, ¿no? Que es 40, 45, 60, 90, 180 y 360. Entonces viene siendo la velocidad, la, las fórmulas del movimiento en eje Y son Y por de distancia, Y es igual a distancia dividido tangente dividido 4. Y el eje X viene siendo X es igual a velocidad en X, velocidad en el eje, velocidad en X por tiempo. Aquí viene velocidad en el eje X, que sigue siendo la parte horizontal, que es lo así. Entonces la fórmula es velocidad en eje X es velocidad final igual a velocidad en altura más o menos gravedad por tiempo. Entonces aquí viene otras fórmulas, que es altura máxima, que es Y max, y alcance máximo, que es X max. Esto también tiene sus fórmulas respectivas, que es Y max igual a velocidad inicial por seno elevado a la 2 dividido 2, dividido 2 por gravedad. En el alcance máximo es 2 por velocidad inicial elevado a la 2 por seno por coseno dividido la gravedad. Entonces ya les voy a dar un ejemplo pequeño bueno, también este movimiento pues lo podemos ver y les voy con ejemplos, les doy una primera explicación. Es un ejemplo, lo podemos ver cuando estamos jugando fútbol y hacemos que el balón alcance tiremos, le pegamos al balón, o hacemos un pase. Cuando el balón lo tiramos es su velocidad en el eje X, entonces es la velocidad horizontal, y cuando se eleva es la velocidad en el eje Y, o la altura máxima que alcanza el balón. Esto también se puede reflejar en cuando tiramos una piedra a un compañero, cuando jugamos diferentes deportes. Es uno de los movimientos que más podemos ver. Y entonces les voy a dar el ejemplo, que es
Un balón alcanza una velocidad de 30 metros por segundo en un lago de 45 grados. Entonces, ¿cuál es su alcance? Entonces, es el alcance máximo que alcanza el balón. Entonces, ya es el alcance máximo va a ser velocidad inicial elevado a la 2, que esto de velocidad inicial viene siendo 30 metros. 30 metros velocidad inicial y 45 grados y 45 grados. Entonces es velocidad inicial elevado a la 2 por seno por 2 dividido la gravedad. Entonces es 9,8. Entonces va así, esta fórmula nos da 900 dividido 9,8, que es la velocidad inicial, que es 30 elevado a la 2, que siendo 90 por 45, y A viene siendo los 90 grados. Entonces 9,8, entonces nos da 91,8 metros, que es el alcance máximo que alcanzó el balón lanzado. También podemos ver diferente, en este también podemos ver diferente, como expliqué mucho, diferentes cosas. Este es el tiro que más podemos ver en la cotidianidad, porque es cuando jugamos o cuando vemos un partido, pues se utiliza para calcular la trayectoria del balón o para manejar para saber la parábola de misiles. Este movimiento también se ve reflejado pues, en términos en la bomba de Hiroshima, porque fue una parábola en la que se lanzó el misil para llegar a Japón. Entonces esto se tira, hace una parábola y cae en la ciudad. Y también ah, para diferentes maneras de, de eso. Entonces, pues este es el movimiento, este es tiro parabólico, que se los voy a juntar con el tiro semiparabólico, que entonces también le va a dar una generalidad de este tiro, que es este, que como son dos tiros medianamente iguales, se produce cuando un objeto es lanzado horizontalmente desde cierta altura, tiene una velocidad inicial en el eje horizontal y una vertical que solo actúa la gravedad. Entonces esto es la grave. Entonces aquí ya tenemos más. Como estos dos movimientos son parábolas, entonces ya les vengo a dar dos respectivas fórmulas, que solo tenemos movimiento vertical, cualquier em, tiro parabólico, que las fórmulas son en altura, que es igual a gravedad por tiempo a la 2 dividido 2, y la otra es por distancia elevada a la 2 por gravedad por 2 dividido por 2, el dividido 2 por velocidad inicial elevado a la 2. Y la velocidad en el eje Y es velocidad F y, que eso significa velocidad final en el eje Y, que es igual a 2 raíz cuadrada, 2 por gravedad por altura, que es la mayoría de la que siempre hemos manejado la que manejamos en caída libre. Entonces, también tenemos movimiento horizontal, que es en el eje X, que es la distancia. En el eje X, viene siendo distancia. El primero es distancia, que es X, que en el eje es velocidad inicial por tiempo. Y la otra forma es velocidad inicial por
raíz cuadrada de 2 por altura dividido la gravedad. Y la otra es la velocidad que alcanza en el eje X, que es velocidad inicial igual a velocidad en eje X. Velocidad en el eje X es distancia dividido tiempo, y velocidad en la otra fórmula es velocidad en el eje X es distancia raíz cuadrada de la gravedad dividido 2 por y, que viene siendo la altura. Aquí también tenemos la velocidad normal, tenemos tiempo, también para saber un ángulo, que esto es A, para identificar el ángulo, y viene siendo la fórmula tangente, arco tangente, que eso se le coloca un -1, es igual a velocidad final en el eje X y velocidad final en el eje X y velocidad en el eje X. Entonces vamos a utilizar estas son las fórmulas. También esta fórmula también se le podemos aplicarla en el de tiro parabólico para saber cuando nos preguntan el ángulo, ¿no? Entonces esta fórmula es para estos dos tiros. El tiro parabólico, semiparabólico, sabemos que el tiro parabólico, perdón, les grabo acá, es esto. Es una línea así. Bueno, perdón, el semiparabólico es así. Esto es un tiro semiparabólico. El tiro parabólico ya es todo el semicírculo. Este es el tiro parabólico para identificar bien los dos tiros. Entonces, haciendo esto, pues les voy a dar su ejemplo respectivo de este tiro, que es una pelota. Una pelota se lanza horizontalmente desde un edificio, de un edificio de 20 metros. Se tira una pelota de un edificio de 20 metros. O se lanza horizontalmente, perdón, de un edificio de 20 metros. El edificio es de 20 metros. Con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuánto tarda en caer y cuál es su alcance horizontal? Entonces como no tenemos tiempo, tenemos que saber la fórmula de tiempo. Entonces tenemos que tener nuestra fórmula para saber tiempo, que viene siendo... Entonces utilizamos la segunda fórmula de tiempo, que viene siendo tiempo es igual a 2 por la altura del edificio, que viene siendo 20 metros, dividido la gravedad, que viene siendo, podemos utilizar 9,8 o 10, ya sabemos esto, entonces utilicemos 9,8. Entonces es 2 por 20, que es 40, tiempo, así colocamos tiempo, 40 dividido 9,8, que esto viene siendo, la respuesta es 2,02 segundos, y la velocidad en la velocidad horizontal, que viene siendo 5, porque es la velocidad que tenemos acá. Entonces es 5 por el tiempo, que son 2,02. Esto nos da 10,1 redondeado. Entonces, para saber para identificar este tiro también este tiro no se ve tan reflejado. Entonces, les voy a dar una pequeña característica del tiro parabólico y semiparabólico, que este movimiento se da cuando el eje horizontal y el eje vertical, cuando el eje, como tanto el eje horizontal, el X, y el eje vertical, el Y, es por la razón de cada uno de los dos movimientos. Estos ejes tendrán su cálculo específico en cada una de sus componentes. Entonces, por eso veremos cosas como velocidad en Y, velocidad en X y otros cálculos similares. Entonces, estos dos tiros es lo que tenemos que reunir, lo que es, todo va unido a los primeros movimientos que vemos que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical. Entonces, en estos dos tiros se ve reflejado
estas cuatro cosas que vimos. Entonces tenemos que saber haber entendido estos dos primeros tiros para comenzar a ver tiro semiparabólico y tiro parabólico. Entonces, al saber esto, pues es más fácil, sabiendo estos cuatro tiros, es más fácil comprender estos dos tiros. Entonces se hace medianamente fácil cuando uno sabe las cosas que está haciendo y también les hago una recomendación que tienen que leer muy bien las cosas porque las preguntas que se les está dando porque nos podemos confundir entre fórmulas. Esto podemos utilizar en vez de la fórmula, la primera fórmula que les mostré de tiro semiparabólico, que es gravedad por tiempo elevado a la 2 dividido 2. Pero si esa fórmula no nos funciona, tenemos otra fórmula. Hay que estar atentos con las fórmulas que tenemos porque la segunda fórmula es distancia elevado a la 2 por gravedad dividido 2 por velocidad inicial elevado a la 2. Hay que estar muy pendiente de estos dos, de identificar las dos fórmulas que vamos a manejar. Entonces, esto es para tiros semiparabólicos. Hay que acordarse que estos dos tiros, aunque se suenan iguales, son muy diferentes en ambos, porque uno es media parábola y el otro es la parábola completa. Hay que identificar estos dos. Entonces, una de las características de de momentos de tiro parabólico es, este momento sea cuando dos ejes, tanto horizontal como vertical, ahí se ve la similitudes, es por la razón de cada uno de los momentos de estos ejes tendrá sus cálculos específicos. Entonces, se ve que aquí ya tendremos lo mismo que semiparabólico, pero se nos hará velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Aquí ya manejamos velocidad en los dos ejes. En este, en este, en este tiro se ve mucho más reflejado el tema del ángulo, porque como es una parábola completa, entonces manejamos más los ángulos. Entonces, sabiendo esto, como dije antes, tenemos que manejar el teorema de coseno y seno para apoyarnos un poco. También tenemos que aprender a manejar el arco tangente para saber el ángulo que nos están pidiendo o cuando nos preguntan el ángulo. Entonces, hay otra fórmula muy importante que se me olvidó de tiro parabólico, que es el tiempo de vuelo. Este tiempo de vuelo, que es TV, tiene dos fórmulas. Les voy a decir la primera, que es 2 por velocidad inicial por seno dividido la gravedad. La segunda es tiempo de vuelo es igual a 2 por velocidad en el eje Y, como le quieran decir, dividido la gravedad. Entonces, esto es a la medida que la duración de recorrido. Entonces, cuánto dura el balón en el aire o cuánto dura el objeto que estamos mirando su parábola en el aire. Como les dije, tenemos alcance máximo en el eje Y, alcance máximo en el eje X, entonces hay que estar pendientes con estas dos parábolas que sí, tienen similitudes, pero no son iguales. Y para terminar, les van a dar un ejemplo largo de tiro parabólico, que alguien patea un balón de fútbol que sale desviado en un ángulo de 37 grados, con una velocidad de 20 metros por segundo. Sabiendo esto, que la constante gravitatoria es de 9,8 metros por segundo, calcule la altura máxima del balón. Entonces, la altura máxima es Imax por velocidad inicial en el eje Y por tiempo más gravedad, gravedad por tiempo a la 2 dividido 2. Entonces esto es 2 igual a 12 con 12.03 metros por segundo, que es la respuesta de esto.
Entonces, no, perdón. Entonces eso es 1,22 segundos más 9,8 metros por 1,22 segundos dividido 2 por segundos al cuadrado dividido 2, que esto viene siendo 7,38 metros. La segunda pregunta es para obtener el tiempo total basta como multiplicar. La segunda pregunta dice, sabiendo esto, pues para identificar cómo se manejan estos dos tiempos, pues les voy a dar su ejemplo de tiro semiparado. Entonces, sabiendo esto, pues ya sabemos manejar nuestros dos tiros. Entonces, espero y los vemos en el último video. Hola, buenas tardes. Prosiguiendo con los videos, pues les vamos a presentar el video de fuerzas. Bueno, esto primero vamos a ver una característica general de que es este movimiento, por decirlo así. La fuerza es una magnitud vectorial que representa una acción capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo. Puede ser de contacto como empujar una caja o a distancia como la gravedad. En esta manejamos varias fórmulas, pero la más común es la de fuerza es igual a masa por aceleración. Es la que casi siempre hemos manejado o la que casi siempre se maneja. Y pues hay muchos tipos de fuerza que son, que es fuerza normal de soporte, fuerza de fricción, coloquémosle fuerza normal y fuerza de fricción. También podemos tener fuerza gravitacional y fuerzas elásticas. Entonces, pues la fuerza normal es de soporte, como si estuviéramos empujando, fuerza de fricción, fuerza de gravedad, ya es el peso que se le da a algo, y las fuerzas elásticas es cuando se utilizan resortes. Antes de darles el ejemplo, pues les vengo a decir unas generalidades muy básicas de ese movimiento, de este tipo. Es que el análisis de fuerzas permite entender cómo se mueven los objetos, por qué se detiene o cómo interactúan entre ellos. Las fuerzas son responsables de todos los cambios en el movimiento que observamos en el mundo real. Y ya antes de proseguir con el ejemplo que les tengo, pues les vengo a dar otras fórmulas o otras pequeñas explicaciones de cómo sirve las fuerzas. Prosiguiendo, pues también, pues lo que estamos viendo en este periodo, en 11, son las fuerzas de plano. Entonces, pues como ya les dije, la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces el peso lo podemos ubicar. El peso siempre se va a manejar con la letra W, que este es una fórmula, ¿no? Digamos, tenemos una caja, podemos dibujarlo acá, de 50 kilogramos. Entonces, esta caja está ejerciendo una fuerza hacia abajo, pero el suelo le está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Esto también se conoce como una ley de Newton, donde a una acción hay una reacción. Podemos entender que la caja está haciendo la acción de ir para abajo por el peso, pero el suelo está haciendo la reacción, que es mantenerse o hacer otra fuerza hacia arriba para mantener la caja. Entonces, pues la aceleración, antes de todo, no podemos confundirnos entre que si la gravedad es una aceleración o una fuerza. Entonces podemos confundirnos en esto, pero hay que entender que la gravedad siempre va a ser una aceleración. Entonces vamos a utilizar estos 50 kilogramos para saber el peso de la
de la caja, ¿no? Cuántos newtons está ejerciendo la caja. Entonces el peso es igual a W, siendo el peso, como ya le dije, que es la masa, por la aceleración, que viene siendo los 9,8 metros por segundo de la gravedad. Al multiplicar esto nos da 490 newtons. A ver, newtons. Entonces, pues aquí ya más adelante, o solo en este momento estamos viendo solo la segunda ley de Newton, que es a una reacción hay una reacción, y la de relación entre masa y aceleración es igual a fuerza. Entonces, pues esto son las cosas básicas para aplicar esto. Ahí podemos manejar, como ya les dije, hay fuerzas de fricción. Entonces hay diferentes fórmulas para las fuerzas de fricción. Entonces viene siendo ME, se viene manejando, por decirles, ME, que vemos ahí, que si no mal recuerdo es masa estática, y MR, si no me acuerdo mal, es masa de fricción. Entonces manejamos 0,15 y 0,20. En otro ejemplo, ¿no? Hay una persona que está empujando una caja, eh, perdón por el dibujo, que da 980 newtons a los dos lados, arriba y abajo. Y pesa 100 kilogramos. Entonces, a saber esto de fuerza estática y masa de aceleración, o fuerza ejercida y también podemos entender fuerza ejercida es igual a fuerza aplicada. Entonces, para tener la fórmula de fuerza de rozamiento estático, la fórmula para esto es M masa estática por los newtons de el ejemplo, que viene siendo 980. Entonces, como ya les dije, ME es igual a 0,15. Eso es para sacar fuerza de rozamiento estático. Entonces, FRE es igual a 0,15 por 980 newtons. Que esto viene siendo 147 newtons. Pues esos 147 newtons es la fuerza que está aplicando la persona. Entonces, al saber esto, intentamos saber. Entonces ya sabemos que FR es fuerza de rozamiento estática y FE es fuerza estática. Entonces, estas son las fórmulas básicas, ¿no?, que se manejan en fuerzas. Ahora sí les vengo a dar un ejemplo que es uno y es muy cortico. Entonces si un objeto de 8 kilogramos es empujado con una aceleración de 2,5 metros por segundo cuadrado, la fuerza aplicada vamos a utilizar esta sola fórmula, como nos están diciendo, en la masa y la aceleración. En este momento nos están dando una aceleración, el ejemplo nos está dando una aceleración exacta. Entonces, cuando nos dan aceleración, tenemos que utilizar la aceleración de la gravedad, como les mostré acá. Entonces viene siendo 8 por 2,5 es igual a 20 newtons. Entonces el objeto, digamos un carro que pesa esas 8 kilos, la persona que lo está empujando tiene que aplicar una fuerza, tiene que aplicar 20 newtons para empujar ese carro.
Como ya sabemos que cuando hay una, como ya sabemos que a una acción hay una reacción, entonces pues el carro también ejercerá ejercerá sus newtons para no ser, para que se le dificulte a la persona ser empujado. Entonces, al saber esto, ya entenderemos un poco más de las fuerzas, los movimientos que hemos mirado en estos videos, que viene siendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre y tiro vertical, tiro semiparabólico y tiro parabólico. Entonces, estas son este es el plan de nivelación para física. Mi nombre es Iván Felipe Treviño Arias y del curso 11 para el profesor Wilson. Entonces, terminando esto, pues muchas gracias por ver los videos y nos veremos. No quiero hacer más recuperaciones. Gracias.